buen día. Muchas gracias por acompañarnos siempre, semana tras semana, en este tiempo maravilloso. Sus gotitas de miel, por supuesto, solamente a través de Bea Canal. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto poder conversar una semana más de estos secretos maravillosos acerca de la palabra de Dios. Y dando continuidad a lo que la semana pasada estuvimos conversando, déjenme hacer un breve resumen, y es que quisiera comenzar recordando que el libro de Génesis es un libro que podríamos decir es como la semilla. En el entendimiento hebreo se conoce que todo aquello que encabeza algo, que es lo que está primero, es el resumen de todo lo que está por venir. De tal cuenta, en el libro de Génesis podemos encontrar una serie de arquetipos que nos hablan pues de todo lo que la Biblia encierra. Todos y cada uno de los mensajes, de manera literal y de otra que no lo es tanto, están encerrados todos esos misterios en el libro de Génesis. Así la semana pasada yo le hablé a usted acerca de un arquetipo que se trataba acerca del pleito de los hermanos. Y pues claramente vemos que en el libro de Génesis empieza un pleito entre dos hermanos, Caín y Abel. Pero el día de hoy vamos a romper con esos estereotipos de los cuales yo le platiqué. Y es que ni más ni menos que este mismo libro, el libro del principio, el libro de Bereshit o Génesis, termina de una manera verdaderamente sorprendente. Y entendiendo que hubo pleitos entre Caín y Abel, posteriormente entre Ismael e Isaac, luego Jacob y Esaú, déjeme contarle que el libro de Génesis, que se acaba de terminar de estudiar en el estudio de las parashot, es decir, de las porciones semanales, termina con dos hermanos que se quieren y que se ayudan. Estos son los dos hermanos hijos de José. Pero el día de hoy, aunque nos vamos a centrar en esta idea, déjenme contarle que vamos a tocar un tema que creo que a todos nos ha ocupado o nos ocupa en algún momento de la vida, y es cómo sanar el trauma. Y sí, efectivamente vemos el libro de Génesis en donde se cuentan varias historias que los personajes de tales historias han atravesado traumas importantes. Hoy vamos a centrarnos en la historia de José. Y por eso empezamos este relato con la historia de los hermanos que se han peleado y aquellos dos que más bien termina de manera maravillosa, y esto déjeme decirle que además es una sombra que nos habla de los tiempos finales, es decir, de la escatología bíblica, los dos hermanos que se aunan, que se quieren, que se ayudan, que colaboran, uno que, según dice su nombre, olvida, y el otro que es fructífero. Pero vamos a ver el día de hoy, en el marco de los traumas, cómo podemos entonces seguir adelante con la vida desde el punto de vista bíblico. Todos en algún momento hemos tenido una pérdida de cualquier índole. Puede ser una pérdida material, podría ser dinero, un negocio, pueden ser relaciones, un divorcio, puede ser una pérdida de alguien amado. En fin, póngale usted el nombre que quiera, una pérdida, un trauma, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Así que, habiendo dicho que Génesis es un libro arquetípico que nos habla de manera literal, pero también de una manera, en otro sentido, más alto, espiritual, y del cual debemos aprender, déjeme decirle que el día de hoy le voy a contar a usted un par de términos hablando en números. Y entonces vamos a recordar que el padre de José era Jacob. Recuerda usted que José era el hijo onceavo de Jacob. Y déjeme hacer un poco memoria retroactiva y recordar que Jacob amó profundamente a la mamá de José, Raquel. Pero además, en esta historia
hay otros traumas de los cuales conviene que nos recordemos. ¿Recuerda usted que en esta historia, en donde Jacob trabaja por la muy amada Raquel, le sucede un pequeño percance, y es que trabaja 7 años creyendo que el padre de esta Labán se la va a dar y le entrega a la hermana mayor Lea? Así que tiene que trabajar otros 7 años, haciendo en total un número de 14 años para que por fin le entreguen a la dueña de su corazón, a Raquel. Es así como el primogénito de esta unión, déjeme decirle entre comillas, que es por ser la mujer que amaba, es el primogénito de su corazón, es José. Pero sucede una cuestión en esta historia que verdaderamente nos deja atónitos. Y es que en el segundo parto, es decir, de Benjamín, el segundo hijo de Jacob con Raquel, ésta muere. Así que para un niño debe ser muy traumático, que ha crecido sin madre, tiene además unos hermanos que no lo quieren mucho. Es más, podríamos decir, porque la Biblia lo dice, que lo odiaban. Con razón o no, ya hablaremos de ese tema en un momento. Pero seguramente fue muy difícil para José crecer de esta manera, sin una madre, con un hermano pequeñito. De tal cuenta que seguramente, explican los antiguos, esta fue la razón por la cual Jacob expresó de una manera muy amplia sus sentimientos hacia especialmente José. Tanto así que es al único que le regala, le obsequia un quitonet pasim. Esto quiere decir una túnica que es dada únicamente a, ¿sabe usted?, a los reyes. Y es una túnica que del hebreo, quitonet pasim, se puede traducir como una túnica rayada o una túnica de colores o una túnica verdaderamente adornada. Siendo así que José crece entonces siendo el centro de la atención de su padre, y a lo mejor, explican los sabios, era bastante presumidito. De tal cuenta que los hermanos no lo quieren nada, nadita. Es más, lo odian. ¿Y recuerda usted esta historia? Hermosa historia del libro de Génesis, en donde los hermanos planean matarlo. Imagínese usted a qué punto ha llegado el odio de los hermanos que quieren matarlo. Así que Rubén, el primogénito de su padre con Lea, su madre, decide ganar un poco de tiempo y meterlo dentro de una cisterna. Y Judá entonces decide vender a su hermano y lo vende a una caravana de ismaelitas. Por cierto, y entre paréntesis, déjeme decirle que esta es una historia también arquetípica que nos habla de nuestro Mesías. ¿Recuerda usted que pocas horas antes de la crucifixión, Jesús mismo fue metido en un pozo en la casa de Caifás? Así que usted poco a poco puede ir tomando y anotando los detalles y haciendo las conexiones pertinentes. Déjeme además contarle que la gematria del número 17 quiere decir Tov, o la palabra Tov tiene la misma gematria equivalente a 17. Y es que 17 años fueron los años que Jacob vivió en Egipto. Pero además de 17 años llegó José a Egipto. Y esto no es ninguna casualidad. ¿Sabe por qué? Porque si entendemos que el número 17 equivale a la palabra Tov, bueno, quiere decir acá, entre líneas, que Dios nos está transmitiendo un mensaje bueno. Y lo que le sucedió a José, contrario a lo que nosotros podemos creer, fue bueno. Y por cierto, José de esta manera le habla a sus hermanos cuando se revela a ellos, porque esto fue bueno. Pero continuamos caminando poco a poco en la historia y vamos a ir entendiendo el significado de esta palabra, Tov, en la historia de José y la relación de cómo sanar
el trauma en nuestras vidas. Así, entonces, déjeme decirle que José es un jovencito que llega de 17 años preso y pasa 22 años cautivo en Egipto. 22 tiene una gematria, si sumamos 2 más 2 es igual a 4 y el 4 equivale a la puerta. Así que no es ninguna casualidad que a los 22 años que José estuvo en la cárcel, es liberado. Pero aquí sucede algo verdaderamente espectacular. Esto es digno de Hollywood. No, ni siquiera Hollywood sería digno de una historia como esta. Porque, como le repito, esta historia tiene toda la sombra de nuestro Mesías. Pero continuemos platicando. Así que, véngase usted conmigo y caminemos por las calles de Egipto y recordemos lo que está sucediendo en ese preciso momento. ¿Se recuerda usted que habían dejado a José olvidado en la cárcel? Y José, pues con toda seguridad, aprovecha su tiempo y yo se lo demostraré en breves momentos. Así que un día se recuerdan de que hay alguien que puede interpretar los sueños de Faraón y lo mandan a traer. Efectivamente, Faraón había soñado con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Las 7 vacas flacas que estaban a la orilla o debo decir, las 7 vacas gordas estaban pastando a la orilla del Nilo y las 7 vacas flacas se las devoran. Así que nadie era capaz de entender qué mensaje había detrás de los sueños del faraón, excepto, por supuesto, José el soñador. Y, claro, usted recordará que José le dio toda la interpretación, y es que eran 7 años, cada vaca representaba un año, primero 7 años de mucho bienestar en Egipto, de tierras fértiles dando frutos, y luego estas eran devoradas por 7 vacas flacas que correspondían equivalentemente a un año por cada vaca, que se devora a estas 7 vacas fructíferas gordas y sanas. Así que inmediatamente Faraón se da cuenta de que frente a sí tiene a un hombre que es diferente a los demás, que es capaz de interpretar los sueños, pero que tiene una sabiduría que no es propia. De esa cuenta, entonces, recuerda usted que José es proclamado, en otras palabras, un virrey. Y no hay nadie con más poder en Egipto, con excepción del faraón, y debajo de este, José. Así, José, pues, le dice a Faraón qué es lo conveniente por hacer. Recuerda usted que acopian todo el grano de Egipto y lo guardan. Y aquí podemos entender que José, con toda seguridad, sabiendo que si bien no podía en libertad, no podía crecer durante esos 22 años, lo iba a hacer de manera interna. Y muy probablemente aprendió de muchas ciencias, administración, de mayordomía, seguramente de agricultura, de estrategias, en fin, una serie de detalles que conocía José que lo hicieron apto para optar al puesto que Faraón le estaba designando. Y así como usted sabe, la historia terminó de una manera gloriosa. Efectivamente, José es usado por Dios para bendecir a los muchos, incluso en Egipto y en los alrededores, porque la gente de toda la tierra descendía a traer granos para no morir de hambre, y dentro de estos descienden sus hermanos. Así que los hermanos pues no lo conocen. José está vestido a la usanza egipcia, y aunque José les pone algunas pruebas bastante difíciles de superar, los hermanos
dan muestra de haber hecho teshuvá o un arrepentimiento genuino. Porque recuerda que entonces Judá quiere quedarse en vez de su hermano menor y todos están preocupados por el papá, cosa que no había sucedido cuando ellos de su propia mano apartaron a su hermano del cariño y de la sombra de su padre, permitiendo que su padre por muchísimos años, 22 años, sufriera y llorara la muerte de su hermano o la supuesta muerte de su hermano. Así que vemos en el relato bíblico que José hizo algo muy importante, y es que entendió en el tiempo de la prueba que las cosas no las podía cambiar de manera inmediata. Las cosas eran como eran, y es que aquí debemos entender que José conocía de primera mano y de manera muy íntima al Dios al cual servía. Y esto fue lo que le dio la firmeza para mantenerse 22 años en cautiverio en Egipto, lejos de su padre, lejos de sus hermanos, lejos de todo cariño y bienestar. A lo mejor pasando situaciones de hambre, de frío, de calor, no sé, situaciones difíciles. Pero José entendió que lo importante era hacer lo que estaba de su parte por salir adelante, y esto era, sin duda alguna, que equiparse para lo que viniera tiempos posteriores. Y así fue. ¿Cómo podemos saber esto? Pues José tuvo 2 hijos. Uno de ellos le puso el nombre Menashe y el otro Efraín. Menashe y Efraín. Y déjeme decirle que al primero le puso Menashe, y que se deriva esta palabra del hebreo que quiere decir, del hebreo mishani, que quiere decir olvidar, olvidar, para luego tener al segundo hijo, al cual le puso el nombre Efraín, cuyo nombre se deriva de la raíz prubu o urbu, y esto quiere decir reproducirse, recrear, ser fructífero. Porque no hay forma de que la bendición de la multiplicación venga si no se ha pasado por el proceso de el perdón o del olvido. Y esto póngale usted, como hemos platicado, el nombre que quiera al trauma que usted o que cualquier otra persona que yo hemos pasado en la vida. Primeramente, es necesario entender que las cosas son como son. Y luego, por supuesto, poner nosotros de nuestra parte, pero es importante llegar a un punto en el cual olvidemos. Y esto, por favor, déjeme aclarar que no quiere decir una falta total de memoria, porque por supuesto que esto no puede pasar. El trauma de un divorcio, el trauma de una viudez, el trauma de una quiebra económica, por supuesto que no se va a desvanecer del cerebro humano. No es a esto a lo que la Biblia se refiere. La Biblia se refiere a un olvido selectivo, a un olvido que nos permita ser un punto parteaguas para salir adelante. Es decir, ciertamente el trauma está ahí, pero el trauma no determina el resto de mi vida, el resto de mi historia. De la misma manera que el trauma no determinó la vida de José. José decidió olvidar, Menashe, y posteriormente ser fructífero. Por supuesto, este cúmulo de frutos, este cúmulo de abundancia, viene de primera mano del Creador, de Dios Todopoderoso. Y de esto, si usted me acompaña, le estaré hablando la próxima semana, porque vamos a tocar un tema derivado de todo lo que hemos estado hablando, y es cómo atraer la abundancia, de acuerdo a la Biblia. Usted sabe que no nos salimos de los renglones bíblicos, así que si a usted le interesa cuál fue la clave del éxito de José, del rey David, del rey Salomón, ¿cuál fue la clave? La próxima semana lo espero, porque estaremos hablando de
cómo atraer la abundancia desde el punto de vista bíblico. ¿Y qué quiere decir la abundancia y la riqueza? Pero regresemos entonces y vemos que José decidió olvidar para proseguir, y entonces Dios lo llenó de bendiciones. ¿Y sabe qué? No solo lo llenó de bendiciones para sí, sino que lo llenó de bendiciones para todos aquellos que lo acompañaban en el reino, para todos aquellos que vivían en Egipto y para todos aquellos que estaban fuera de Egipto, que debían descender para traer consigo el añorado grano y alimentar a sus familias. Es una cosa verdaderamente impactante. Esta historia de José nos muestra que José, como le decía anteriormente, tenía un conocimiento profundo del Dios vivo y además tenía una estrecha intimidad con él. ¿De qué otra manera hubiese podido José sostenerse esos 22 años de cautiverio? Y dígame usted, ¿de qué manera hubiera podido tener la sabiduría para interpretar los sueños de Faraón? Pero aún más allá, ¿cómo hubiera podido José hacer lo conveniente para que toda esta bendición que Dios tenía para él, para Egipto y para todos los pueblos circundantes fuera encaminado de manera correcta y entonces poder cosechar esos frutos? Así que la Biblia dice, el tzadik vivirá a causa de la emuná. Y esto quiere decir, el justo por la fe vivirá, dice la Biblia en español. Pero debemos entender qué quiere decir la palabra emuná, que es traducida como fe. Y déjeme decirle que lo que nosotros, los cristianos, entendemos como fe se queda muy, muy pequeñito comparado con la riqueza y la profundidad de esta palabra. Y es que emuná es el testimonio que Dios ha puesto dentro de nosotros de su existencia, de su amor y de su misericordia, de la forma en la que Dios actúa, que siempre es predecible, y de la forma en la cual Él nos quiere bendecir. Esto es fe. Pero más allá de esto, además de creer que Dios es, que le hay, y además que es galardonador de los que le buscan. Esto es verdaderamente emuná. El caer en bitajón, bitajón quiere decir el poder descansar total y absolutamente, sabiendo que absolutamente todo viene de la mano amorosa de Dios. Y aunque si bien es cierto, Dios no nos envía las pruebas y las dificultades a manera de exterminarnos o de doblegarnos o de apocarnos, sino más bien estas pruebas Dios las permite coladas, tamizadas a través de sus manos amorosas. Y podríamos comparar entonces que las pruebas y las situaciones que para los seres humanos no son tan agradables, déjeme decirle que son como el equivalente a las pesas en un gimnasio. Y es que si una persona va al gimnasio y se sienta dentro del gimnasio, no por estar en el gimnasio va a crecer y va a esculpir su cuerpo, pero sí empieza a hacer ejercicios y empieza de manera disciplinada a hacer algunas rutinas y con esto tiene algún contrapeso, entonces los músculos del cuerpo van a ir creciendo. De lo contrario, nada va a suceder. Así precisamente son los problemas y las cosas que en la vida son a lo mejor agridulces, a lo mejor son muy agrias, a lo mejor son hasta amargas, pero estas nos van esculpiendo y nos van permitiendo crecer. De esa cuenta Jesús mismo dijo que estamos en este mundo, pero que no tenemos que temer absolutamente nada porque Él ya venció al mundo. Y esta es la forma en la que entonces debemos de enfocar la vida. Porque ciertamente, al igual que la vida de José, que era un roller coaster, una montaña rusa,
momentos muy dulces, pero momentos verdaderamente difíciles. Así cada uno de nosotros ha pasado situaciones complejas, pero déjeme decirle que estas situaciones, si nosotros las tomamos desde la perspectiva del amor de Dios, entonces debemos de permitir que estas dificultades sean como el cincel que le da forma a la pieza de ébano o de mármol, que va tallándose y entonces llega a un punto en el cual sale una escultura preciosa. De la misma manera que la presión ejercida sobre el sílice forman los diamantes, déjeme decirle que la Biblia nos describe a nosotros que nuestra fe es más preciosa, justamente más preciosa que el oro, más preciosa que la plata, más preciosa que todas las cosas y que se forma o que se limpia a través del crisol que se enciende, que llega a temperaturas altísimas para que toda la basurita, para que todo aquello suba a flote y sea quitado por el artesano, por el platero. De tal cuenta entonces que la historia de José es una historia arquetípica que nos habla también a cada uno de nuestra propia vida. Y por supuesto en los términos mesiánicos, claro, habla de Jesucristo, siguiendo con la idea primaria que yo le platiqué a usted acerca de que Jesús fue puesto en el pozo en casa de Caifás previo a ser crucificado. Imagínese usted qué trauma del cual podríamos hablar acerca de la crucifixión de Cristo, siendo azotado, vituperado, golpeado, escarnecido, pateado, flagelado. Bueno, podría seguirle a usted enumerando todas las terribles vicisitudes que Jesucristo pasó hasta llegar a morir en la cruz. Pero previo a eso, dígame si él no, sabiendo que venía a morir por nosotros, estando expuesto en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inmediatamente, 3 días y 3 noches, la piedra se movió y entonces vino la gloria. Y todos vimos a la gloria del unigénito del Padre, porque la vida se nos reveló, dice la primera carta de Juan, y la luz de los hombres tomó forma como de hombre para venir a vivir entre nosotros y ser entonces el Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj que quita todos los pecados del mundo. De tal manera que podemos entender cómo la Biblia nos explica de qué manera poder sanar, afrontar y superar el trauma. Yo sé que platicarlo en 30 minutos es muy fácil, pero cuando nos ha tocado pasar por el horno de fuego, cada uno de nosotros, sé que hemos encontrado el susurro divino, tal y como dice en el libro de Oseas. Te he traído al desierto para susurrarte tiernamente, para seducirte, para que te vuelvas a enamorar de mí, dice el Señor. Así que los minutos se nos han pasado como agua entre los dedos y a mí solo me queda invitarlo para la próxima semana, si usted quiere saber cómo atraer la riqueza, cómo atraer la abundancia desde el punto de vista bíblico, ya sabe, misma hora, mismo canal, por supuesto solamente en Vea Canal, Gotitas de Miel, y lo espero la próxima semana. Muchísimas bendiciones, que tenga una muy linda semana.